Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos, dominicanas y dominicanos. Hoy es viernes 2 de octubre y tenemos necesariamente que apuntar nuestra atención a temas que en sí mismos son respuestas, especies de galletas sin manos. Respuestas a lo que son demandas o han sido demandas propias de un modelo en donde ha primado, y aún sigue siendo así, la desigualdad. La desigualdad que acusaba el presidente Danilo Medina en su reciente intervención en las Naciones Unidas como el gran reto que tenemos los países latinoamericanos y caribeños. Y diciendo el propio presidente que cuando hay voluntad política no hay ningún reto demasiado grande y que él y su gobierno y su partido y su pueblo apuntan a que ese reto que es el de reducir a lo humanamente posible este espacio de desigualdad que aún prima y que se refleja ciertamente, como dicen muchas voces, en estadísticas que deberían darnos vergüenza y que de hecho la provocan. Desigualdad que hemos asumido no como algo dado y para siempre, sino como un espacio al que hay que reducir con voluntad política. Y de eso se trata. Y cuando el presidente habla de remontar en el país los niveles de pobreza extrema, en la medida en que yo sí creo que acontece, o cuando habla de estar creando condiciones para el bienestar de la gente y con ese propósito, el presidente está hablando de acciones y de respuestas concretas, como las que se acaban de dar, a un tema asociado en muchos sentidos a la pobreza, tanto a la llamada extrema como a la pobreza en general, que no solo tiene que ver o puede medirse por los niveles de ingresos o por la relación entre el per cápita y el PIB y qué sé yo cuánto y todo esto. No solo puede verse ahí, sino porque es muy posible que usted encuentre que la mayoría de los pobres carecen de muchas cosas, entre ellas de vivienda. Y cuando la tienen, a fuerza incluso de ser invasores de terrenos privados o de exponerse a cualquier tipo de riesgo o de provocar un daño ambiental como ese que le provocan las poblaciones que hablan de sus propias cañadas. Y ahí donde vierten todo, con el daño ambiental que eso genera. Cuando usted ve el tema de la vivienda, entonces resulta que la vivienda no tiene piso de tierra, o que no tiene ninguno de los servicios, ni los sanitarios y posiblemente ni luz. Está hablando no de la pobreza en términos estadísticos, sino de la pobreza, de las condiciones en que viven los pobres.
El tema de la vivienda, por lo tanto, ha sido un tema cardinal asumido por el presidente de la República, porque no se puede hablar de combatir la pobreza y de no crearle las condiciones habitacionales dignas, mínimas, que exige no vivir en condiciones de pobreza. Y eso es lo que ha hecho el presidente al inaugurar en el día de ayer 4 proyectos habitacionales para 256 familias de San Pedro de Macorís. En San Pedro de Macorís, en Quisqueya, el gobierno hizo realidad el sueño de estas 256 familias. Y se trata de los complejos Villa Progreso Quisqueya, de 80 unidades, Villa Progreso Quisqueya 2, también de 80 viviendas, Villa Progreso Gautier, de 64 viviendas, y el Villa Progreso El Puerto, de 32, cuyas llaves fueron ayer pues entregadas simbólicamente por el presidente de la República. Todos los servicios básicos incluidos tienen estos apartamentos que fueron construidos por el Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, entre otras cosas para reubicar a familias que vivían en zonas de alto riesgo, y estos apartamentos poseen por lo tanto todos los servicios de esta vivienda digna a la que aspira, tenga acceso y derecho el pueblo dominicano, los pobres que deberán dejar de serlos, entre otras cosas a propósito de tener una vivienda propia y no tenerla precisamente en las condiciones inapropiadas, en condiciones que ya, insisto, también nos dan vergüenza. Estas son apartamentos de 2, 3 habitaciones, pero quizás estas 256 viviendas no satisfacen, ciertamente, la demanda voraz de los que dicen que el gobierno fracasa en las políticas públicas que ha emprendido en beneficio de la gente. La directora del INVI afirmó y adelantó que tienen listos para fines de entrega 1.520 apartamentos en 21 proyectos diseminados en distintas provincias del país. A partir de noviembre próximo, la institución que dirige la señora Alma Fernández inicia la construcción de 1.140 apartamentos para 14 provincias, es decir, más, con lo que se extiende este programa de vivienda de interés social para los más pobres. Pero recuerden ustedes, además, que, estas viviendas no fue lo único que inauguró el presidente de la República en esta provincia de San Pedro de Macorís. A escasos metros del habitacional Quisqueya, donde tuvo lugar la propia ceremonia inaugural, el gobierno construye una escuela básica para acoger a los estudiantes de las familias que serán beneficiadas con las viviendas. Vaya usted a ver. Eso es crear condiciones para que luego no se diga que los que viven en esos conjuntos habitacionales siguen siendo pobres. Sino para que con este empuje, con esta ayuda solidaria, con este gesto de desmonte de la desigualdad brutal que nos caracteriza, que estos puedan también, aportando sus propios esfuerzos, salir de esa condición que digo que no estadística, sino real, que son las condiciones habitacionales, medioambientales en que viven los pobres, aparte de la incertidumbre del no trabajo, del que van a comer sus hijos, que ya sabemos que en la tanda extendida, esa que posiblemente esté al lado de su propio habitacional, pues ahí tendrán los beneficios de las políticas educativas, de la revolución educativa del presidente Danilo Medina, que le permitirá a sus padres desentenderse en gran medida de esas preocupaciones por la seguridad y por el alimento y la merienda de sus hijos. Y eso es invertir en la gente, en el mejoramiento de la calidad de vida de cada quien.
como en el mejoramiento de la calidad de la producción y de vida de los emprendedores, de los empresarios agropecuarios, en fin, de los jóvenes, de las mujeres, de los proyectos productivos de los hombres del campo y de la ciudad del país. Recuerden ustedes que el gobierno ha emprendido en materia de vivienda, en función de esa visión desarrolladora y solidaria del presidente Danilo Medina, ha emprendido atendiendo al modelo del fideicomiso y esa yunta entre el sector privado de la construcción y todo lo que el gobierno puede poner para dotar de vivienda a los jóvenes, a las mujeres, a los que no tienen vivienda propia, incluso hasta los 65 años, con tasa fija muy baja, un 8, entre un 6 y un 8%, a 20 años, que le permite a cualquier adulto, a cualquier joven adulto, endeudarse de cara a esos 20 años para terminar con una vivienda digna. Que el presidente Danilo Medina ya se estará entregando esa primera parte, porque están hechas las obras sanitarias y demás con las que se comprometía el presidente de la República para desarrollar la ciudad Juan Bosch. Pero ya están prácticamente listos una buena cantidad de apartamentos. Pero esto se anunció, se va a hacer en Santiago, siguiendo este mismo modelo del fideicomiso. Pero lo que se está haciendo en Rito La Vega, o lo que se está haciendo en la Mesopotamia, en San Juan de la Maguana, y lo que se seguirá haciendo y se sigue haciendo con respecto al tema de la vivienda dirigida, no a que el que recibe una vivienda siga viviendo tan miserablemente, porque lo bueno de las políticas que tienen, de los planes asumidos con voluntad política, es que al final se pueden medir los resultados. Y esa es la gran diferencia también entre las políticas clientelares o asistencialistas, en donde los cuartos se gastaban, pero los resultados nunca podían realmente medirse. Y en lo que tiene que ver con todos los planes de las políticas sociales solidarias del presidente Danilo Medina y de su administración en general, se queda expresado esa posibilidad de la medición. Y a mí que nadie me diga que el que tiene una vivienda nueva con todos los servicios y tiene la posibilidad de desarrollar un proyecto propio porque puede tener financiamiento para sus negocios y que tiene sus hijos en la tanda extendida y que se monta en una onza subsidiada si fuese el caso, sigue siendo tan visceralmente pobre. No será millonario ni rico, pero no me puede caer en una categoría como la que se supone vive todo el pueblo dominicano, según esta gente que no tiene más nada que hacer que confirmarnos que 20 millones de años después seguimos teniendo pulgas. Y quiero compartir, para concluir mi comentario, este anuncio maravilloso. Mírenlo ahí, dice: la pulga de más de 20 millones de años fue descubierta por el científico Georgi Poinar. Es la pulga lo que los científicos han bautizado como Atopocilus cyanus. Este espécimen también muestra la conexión entre los insectos y microorganismos patógenos. Ha pasado mucho tiempo, según dicen aquí, en busca de patógenos que se han transportado por insectos en el ámbar. Y yo estaba muy emocionado cuando nos enteramos de patógenos dentro de la pulga en el área del ano. Dijo el científico: las características básicas de esta pulga son tan extrañas que se merece su propio género, dijo el científico. Y
20 años después nosotros encontramos pulgas que no son capaces y deben de tener su origen en esta de 20 años, de 20 millones de años, que no entienden que las políticas públicas se pueden monitorear y se miden, y que esa etapa del PRDismo vergonzante, cuando no gobernante, en el que nada se midió, y en el que nada dio durante una bendita década, nada para este país, no estamos en esos tiempos. Y la voluntad política presidencial es la de que nunca más volvamos a estar en esos tiempos y nunca más se siga echando el dinero público por el zafacón en programas y proyectos, ninguno de los cuales generaron ningún tipo de beneficio, ni en beneficio de los llamados pobres, que ellos quisieran seguir liderando mientras vida tengan, mientras Danilo quiere, no liderarlos, no convertirlos en clase media, para que nadie siga haciendo clientelismo con nuestros queridos y benditos pobres. Cuídense de las pulgas, que por lo menos molestan. Hoy tenemos de invitado aquí, y estarán acompañados de Ramón Tejeda Reed, a Arantxa Bielsa, quien es veterinaria, una consultora que está acompañando a productores de conejos del país, a Deiri Guante, que como ustedes saben es esa bella presidenta de la Federación de Cunicultores. Los conejos, además de buenos, son bonitos, son, ¿verdad?, parecen peluches. Bueno, y a César Villalba, quien es el director de la granja Jordan, sobre esta moderna granja, sobre los cunicultores, sobre los avances de lo que han ido planificando y ejecutando, y con la consultora Arantxa Bielsa, pues estaremos aquí conversando de inmediato, y no necesariamente a propósito de las pulgas, porque según se ha dicho, en estas granjas no se permiten las pulgas.